En tiempos inéditos no se puede pretender que las condiciones de plazo, tasa de interés y forma de pago de los créditos continúen iguales. El Fondo Nacional de Avales lo que pretende es tomar un crédito del Banco Centroamericano por $300 millones para que inicialmente se depositen en certificados del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, y a través de lo que se llama el multiplicador bancario puedan dar créditos hasta por $550 millones frescos para capital de trabajo. Pero lo más importante es constituir un fondo de garantías para que los bancos puedan hacer readecuaciones verdaderas de crédito, no a 90 días, 180 días, sino readecuaciones que den oxígeno, por lo menos 2 años en amortización, en el periodo de gracias de amortización e intereses, y unos 8 años para poder repagar, para que los empresarios se enfoquen entonces en producción, en reactivar la producción, con un compromiso de mantener el empleo. Y el fondo de avales no es salvataje de empresas, como algunos aguizotes andan diciendo, sino que es para ayudarle a empresas que son solventes en el mediano plazo a pasar esta coyuntura, garantizando pérdida esperada por actividad económica, o sea, turismo, transporte, comercio, y avalando individualmente operaciones hasta el 80%, para que los bancos también arriesguen un 20%, y si eso es así, con una pérdida esperada de un 10% de ese portafolio de crédito, un fondo de 300 millones podría avalar hasta $3.750 millones, que ese es el 20% de la cartera de crédito empresarial. Yo creo que con esto le metemos un oxígeno a las empresas y les permitimos que realmente trabajen, lo cual lleva, eso sí, a dejar de un lado las ideologías. Las ideologías no nos van a dar de comer en esta coyuntura. Lo más importante es pensar en Costa Rica, y para eso se requiere una alianza como nunca entre empresarios, entre trabajadores y autoridades, y por favor, un sentido de urgencia. Este proyecto de ley está durmiendo desde el mes de agosto en la Comisión de Hacendarios, tanto el crédito del Banco Centroamericano como el fondo, y lo que urge ahora es aprobarlo, y hay un compromiso del presidente de la República de mandar un texto sustitutivo esta misma semana, y ojalá que la próxima semana ya quede eso aprobado. Si no hay oxígeno para poder trabajar, es muy difícil que la economía se reactive. Los bancos con este fenómeno de la pandemia han sufrido un cambio en la estructura de sus recursos de captación. La gente está prefiriendo depositar a la vista en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, a tal magnitud que esa plata ha subido un 30%, $5.000 millones a la vista, y los bancos con eso lo que hacen es comprar títulos de gobierno. Por lo tanto, le dijeron al Banco Central: ayúdeme con un préstamo blando para poder yo ayudar a las empresas. Y se aprobó una línea de 700.000 millones de colones a una tasa fija del 0.8% para los intermediarios. Y la idea es que los intermediarios salgan con estos recursos para las empresas a una tasa máxima del 3% en colones, máximo 5% fijo a 4 años. Lo que pasa es que esto se aprobó hace 3 meses, los empresarios están esperando esos recursos para poder refinanciar créditos o para poder obtener capital de trabajo más barato, liberar flujo de caja para poder mantener planillas. El problema es que el reglamento que salió del Banco Central exige una serie de requisitos en términos de garantías. Por ejemplo, le está pidiendo a los bancos que tienen que ser en garantía títulos del gobierno de Costa Rica, y esos títulos lo tienen los bancos para respaldar su liquidez. Quiere decir que si los entregan en garantía por 4 años, no pueden quedarse sin plata en caja para eventualmente hacerle frente a salidas de depósitos, en cuyo caso tendrían que salir a captar esos recursos al mercado, con lo cual las tasas de interés que podrían ofrecerle a estos créditos pues serían de nuevo las tasas de interés altas del mercado, y no resolvemos absolutamente nada. La segunda condición es que con estos recursos, si se toman, los bancos no pueden pagar dividendos ni pueden pagar bonificaciones. Imagínese el Banco Nacional, ¿cómo va a asumir, o el Banco de Costa Rica, un compromiso de no pagarle bonos a sus ejecutivos si se los ganan porque tomaron estos fondos? Eso llevaría a la contradicción de no utilizar los fondos porque no se podrían pagar bonificaciones. Entiendo yo que la Junta Directiva del Banco Central está atendiendo estas consultas
de los bancos y que ojalá estas mismas semanas se rectifique, se flexibilice, no para desproteger al Banco Central, sino que estarían recibiendo en garantía, por ejemplo, hipotecas que los bancos tienen de casas de habitación con una relación del saldo del préstamo al avalúo de la casa bien conservadora, y que para mí son los mejores créditos para que entonces el Banco Central quede protegido, pero que a su vez se suelten los 700.000 millones de colones, porque ya para mañana es tarde. O sea, lo que no entendemos es que han pasado ya más de 6 meses, el oxígeno se acaba, las empresas están en UCI y lo que requerimos es tirarles este oxígeno con un cambio del reglamento de las líneas de operaciones diferidas a plazo, como se llaman. Hace muchos años un famoso empresario americano académico, Deming, dijo: en Dios todos creemos, en todos los demás traigan datos. A mí me parece muy importante que en esto hay que poner sobre la mesa números. La última encuesta de confianza de la Universidad de Costa Rica es escandalosa. De cada 10 costarricenses, 9 son pesimistas sobre su futuro inmediato. Solo 1 es optimista. Me parece a mí que llegó la hora de cambiar el mood, de cambiar el ambiente de pesimismo en que está el país, tirando noticias positivas. Esta pandemia nos destruyó, causó muertes jurídicas, 400.000 puestos de trabajo se han destruido. Nuestra población ocupada se redujo de 2.2 millones de personas ocupadas a 1.800.000. ¿Dónde se destruyó empleo? 170.000 operarios, 130.000 vendedores, 40.000 puestos administrativos, 30.000 técnicos medios, 26.000 profesionales, 7.000 productores o trabajadores agrícolas calificados. Entonces hay gente que está haciendo el esfuerzo por mantener el empleo. De hecho, la tasa de desempleo, que es de un 23%, si uno lo ve a nivel de los jóvenes, la tasa de desempleo de 15 a 24 años es del 50%, escandaloso. Y sobre todo a nivel de primaria y secundaria no completa y en mujeres. Lo que se trata es que el Ministerio de Hacienda haga un esfuerzo, que aprovechen las conferencias del mediodía. Ya estamos cansados de estar viendo al ministro Salas y al señor Macaya hablando de muertos, contagios y demás, para empezar a tirar noticias positivas. Miren, hemos hecho un esfuerzo y les vamos a decir a todos los empresarios que están manteniendo esas planillas que sobre el pago de cargas sociales que están haciendo, les vamos a dar un crédito fiscal a reconocérselos en los próximos 5 años. O sea, que ese pago que están haciendo de cargas sociales pueda ser deducido del impuesto de la renta cuando se recuperen y empiecen a generar utilidades, como una forma de decirles: señores del sector privado, estamos con ustedes, ustedes están llevando la parte peor de este ajuste, que significan 400.000 puestos destruidos, y aquí tienen un socio estratégico que es el gobierno. El gobierno no es un obstáculo. El gobierno no debe dificultarle la labor al sector empresarial. En este momento solamente somos uno, somos un país, de tal manera de que esta medida lo que busca es ayudar, incentivar, motivar a los empresarios pequeños, medianos, grandes, que están sosteniendo el empleo, y que con eso se factura y se genera también recaudación de impuestos. No hay crédito más noble, en mi experiencia, que el crédito que tiene el respaldo de casas de habitación, porque aquí en la China, en cualquier parte del mundo, las personas defienden hasta la muerte su techo, su casa de habitación. Hay recursos. La Caja Costarricense del Seguro Social, las reservas del INSS, las operadoras de pensiones reciben fondos constantes y no tienen dónde invertir, y terminan invirtiendo eso en deuda soberana del gobierno. Hay que diversificar esos portafolios de tal manera de que el gobierno pueda crear un Fondo Nacional para la Vivienda, a través del cual se contraten algunos bancos para que estos originen las hipotecas según un perfil de riesgo que le dan estos inversionistas, para que después esas hipotecas sean vendidas al fondo. El fondo emite un bono con respaldo de las hipotecas, y estos inversionistas, la Caja, el INSS, las operadoras de pensiones, compran ese bono a largo plazo, se lo dejan en sus portafolios, y con esto lo que se hace es estimular el sector construcción, que de acuerdo con los estudios del Banco Central tiene un efecto multiplicador o un efecto de arrastre bien alto, porque una vez que usted activa la construcción,
también se activa el comercio, se activa el transporte, se activan los servicios, los restaurantes, las ventas de ropa, etcétera, etcétera. Y además, en alianza con la Cámara de la Construcción, se haría con desarrolladores preseleccionados para evitar que aquí haya estafas, porque ha habido muchas estafas con el tema de construcción de viviendas, no, de gente seria, y con proyectos ya identificados cerca de sitios laborales para minimizar los costos de transporte y la contaminación ambiental. Y a su vez esto genera un impacto social porque es vivienda de clase media y de clase baja, digamos viviendas hasta $200,000, de tal manera de que 10,000 viviendas a $50,000 o $100,000, usted habla de un portafolio entre $500 millones y $1,000 millones, lo cual a su vez estimula el mercado de capitales en la Bolsa Nacional de Valores. Me parece que es una idea que se puede implementar rápidamente y que tiene efectos sociales, efectos económicos, y lo que se necesita es que el Ejecutivo tome la iniciativa y que se establezca este Fondo Nacional de Avales con una serie de incentivos, reducciones de costos, trámites, timbres, permisos, con el propósito de reactivar la economía, el área constructiva en todo el país. Yo, si bien es cierto, creo en la mesa de diálogo, todavía yo estoy insatisfecho precisamente por el sentido de urgencia. Yo he insistido muchísimo. El propósito inmediato es lograr acciones que nos permitan reducir el déficit primario del gobierno del 4% del PIB a un superávit en los próximos 4 años de 2 puntos. O sea, tenemos que recoger 6 puntos del PIB para matar el déficit primario. Y además tenemos que amortizar la deuda entre 10 y 15 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de propuestas que generen rendimientos de 20 puntos del PIB. Si bien es cierto, avanzamos en 24 propuestas de Hacienda Digital, deuda política, el SICOP, eso nos da menos del 1% del PIB. Y yo creo que todavía en esas mesas hay gente que cree que nosotros podemos seguir discutiendo hasta las calendas griegas sobre reformas de larguísimo plazo, sobre el cambio del modelo de desarrollo, sobre ataques entre neoliberalismo, comunismo, etcétera. Y nos hemos perdido un poco en cuanto a que el propósito inmediato es una propuesta balanceada en cuanto a gastos, en cuanto a evasión, en cuanto a impuestos, en cuanto a ventas de activos del Estado, para ir a fines de este mes, a principios de diciembre, al Fondo Monetario, que es la vía que nos puede salvar del rancho que se está quemando. Después podemos seguir discutiendo en esas mesas otra serie de temas de equilibrios sociales, civiles y demás, pero es iluso creer que podemos seguir discutiendo a largo plazo si no resolvemos los problemas inmediatos que tienen que ver con el déficit fiscal y con el crecimiento de la deuda pública. Tengo mucho más, pero obviamente ya no hay tiempo y le agradezco de nuevo la oportunidad.